Derivadas parciales y diferenciabilidad. ¿Sería el 7? 7 derivadas parciales. Claro, Derivadas 7 y cruzadas. 8. 8 diferenciabilidad. Bueno, sí, decime. Yo tengo una duda más conceptual, digamos, profe. Con los Sí. últimos dos ejercicios del práctico 7 de derivadas parciales. Ah, bueno, ya. Ahí vamos entonces. Ahí vamos. Práctico 7 derivadas parciales. Bueno, en el último ejercicio. Sí, en el 10 y el 11 hay un valor que es C. Ese C lo tomamos como una constante cualquiera, ¿no? ¿En cuál ves una C? En el ejercicio 10, por ejemplo, Ah, tenemos... cosecante de C. Sí, eso es una constante. Lo tomamos como una constante cualquiera entonces. Claro, sí, sí, sí. Ah, ok, ok. Está, bueno, en física tiene una interpretación. Esa C es la velocidad de la luz. Ah, ok, perfecto. No, no sabía bien cómo tomarlo así como una constante o Es otra una cosa. constante, sí, 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 tal cual. Perfecto, gracias. Bueno, ¿qué otra duda, chicos? Después tengo una duda, profe, con diferenciabilidad, que nos piden interpretar geométricamente. No sé cómo sería eso en diferenciabilidad. Es el equivalente en dos variables a a lo que hacíamos en una variable. A ver, eh, ¿qué era el diferencial de la variable dependiente con respecto a las variables independientes? Ustedes se acuerdan que en análisis uno, ¿no es cierto? El diferencial de y era una función de x. ¿Y el diferencial de y qué era? De alguna manera les estaba dando la distancia que hay entre un punto de la curva y su recta tangente. ¿Está? Es decir, eh, a ver, esperen un cachito que vamos a abrir un pizarrón y lo... Sería como graficar, profe, el delta F y el diferencial F Claro, en un entonces gráfico. la relación va a ser la misma, pero en este caso va a ser con el plano tangente, ¿no es cierto? En lugar Claro. de ser la recta tangente, va a ser con el plano tangente. En el caso de cuando vos tenés funciones de dos variables, por ejemplo, ¿verdad? Eh, Espérate que ahí lo compartimos. Fíjate una cosa, si vos tenés, es decir, tenías algo así, perdón, vamos a dibujarlo un poquito mejor, porque después lo trasladamos a tres variables, ¿no? Como vos tenías algo como esto, tenías en un punto, nosotros en un punto aproximamos una aproximación lineal, se hace a partir de la ecuación de la recta tangente. Eso en X y. En X y Z, en X y Z, nuestra aproximación lineal a una función cuya gráfica es una superficie es a partir de el plano tangente en un punto. ¿Está bien? Esa sería la aproximación lineal.
yo puedo pensar esto como la pendiente de la recta tangente es la derivada de I con respecto de t, perdón, con respecto de x. ¿Está bien? A su vez, si yo tomo esto como un incremento en x, ¿verdad? Esto es f' en x. ¿No es cierto? Como el diferencial de x es igual al incremento en x, el incremento en x le va a corresponder un incremento en y. Acá lo mismo, pero es más difícil de dibujar. Acá va a ser esto que yo llamo delta i, acá va a ser delta z. ¿Estamos? Entonces, yo acá ¿cómo saco el diferencial de i? El diferencial de i es f' en x por delta x. ¿No es cierto? Yo me fijo acá, fíjate que el error que yo cometo cuando tomo un incremento en x en la aproximación lineal es este segmento. ¿Y este segmento quién es? Delta i menos el diferencial de i. Que es lo que yo les decía, es el error en la aproximación lineal. Y acá en este caso, diferencial de z, ¿a qué es igual? El diferencial de z es la derivada parcial de f con respecto de x por delta x más la derivada parcial de f con respecto de y por delta y. ¿Estamos? Entonces, esto va a ser aproximadamente igual al incremento en z, como esto, en la aproximación es aproximadamente igual al incremento en i. ¿Por qué? Porque esto tratamos de que sea muy chiquitito. O sea, que sea aproximadamente 0. Cuando yo estoy cerquita, cuando delta x es chiquitito. Acá lo mismo, cuando delta x es chiquitito, esto es aproximadamente el incremento en z. Esta es la base de lo que se llama aproximación lineal. ¿Está bien? Bueno, eso ustedes lo vieron en la teoría, ¿no es cierto? Para graficarlo, profe, lo podemos hacer en... Digamos, tipo... ¿Cómo? Para graficarlo, podemos hacerlo tipo en 2 dimensiones, pero especificando en qué plano estamos graficando, para no tener que hacerlo en R3. ¿O hay que hacerlo sí o ¿Pero sí en qué? R3? ¿En dónde te piden que hagas algo en R? ¿Te piden que hagas en R3? No, no, pero pide interpretación geométrica y me imagino Bueno, la que... interpretación geométrica. Yo porque acá no lo puedo dibujar eh, muy bien, pero si quieren yo ahí lo dibujé No, no, igual se entendió, profe, pero... muy así nomás. Lo que pasa es que en R2, en R2 se ve mucho mejor. ¿Eh? Claro, eso La lo única iba... diferencia es que lo que era delta I acá es delta Z.
es la aproximación. Y lo que era una recta tangente, acá es el plano tangente, Claro, ¿no? sí, sí. Y la aproximación es válida siempre que la función, ¿cómo tiene que ser? Diferenciable, Diferenciable tiene que ser. Tiene que ser diferenciable. claro. Perfecto, gracias, profe. No por nada. Bueno. Profe, una Sí, pregunta. decime. Del trabajo práctico 7, el 2C, yo estoy un poquito atrasado. Del 7, el 2. El 2C, Uh-huh. Hallar usando la definición, cuando sea necesario, las derivadas parciales de las siguientes funciones en los puntos dados. Interpretar geométricamente en los incisos indicados con G. Sí, ¿cuál inciso? El que es f de xy igual al valor absoluto del seno de y. exacto, profe. Ahí, la primera pregunta que pues si lo hago, digamos, por derivada parcial con respecto de X, ¿no? Ahí ya le pongo como constante y ya queda cero. Ahí ya quedaría finalizada la primera parte, ¿no? Tal cual, porque es la derivada parcial de f con respecto de x es cero. Sí, correcto. Ah, bien, esa era la primera duda. La segunda duda, profe, es, por ejemplo, cuando yo ya al seno de I, con respecto a I, ¿no? Estoy hablando, al valor absoluto del seno de I, le pongo para poder derivarlo no digamos, por fórmula, sino por regla, le pongo raíz cuadrada de seno de I elevado al cuadrado. ¿Eso es factible para poder después derivarlo con respecto a I? Sí, es factible, pero es peligroso porque tenés que tener mucho cuidado. Acá es más sencillo, porque directamente el valor absoluto del seno de i va a ser positivo. Vos fíjate que acá los puntos que tenés son para i, digamos, 0pi y 1pi sobre 2. O sea que, fíjate que entre pi sobre 2 y pi, ¿cómo es el seno? Por ejemplo, con pi el seno es 0 y con pi sobre 2 es 1. Bueno, pero fíjate, la función seno de i, valor absoluto del seno de i, va a tener, digamos, cuando el seno de i es mayor o igual que 0, vale seno de i. Y cuando el seno de i es menor que 0, vale menos seno de i. O sea que va a valer menos seno de i, por ejemplo, entre, eh, digamos, cuando el seno es negativo, por ejemplo, entre pi y 2pi. ¿Está bien? O sea que vos le sacás las barras de valor absoluto, Claro, decís f de xy es el seno de i para i variando entre 0 y pi. Y va a ser menos seno de i para i variando entre pi y 2pi. ¿Está bien? Entonces ahí sacás la derivada, digamos, directamente. La derivada del seno es el coseno. Va a claro. valer coseno y menos coseno, depende en qué intervalo de i lo tomes. ¿Está bien? Ah, no. Me hice un lío bárbaro y igual. Bueno, pero ojo,
Eso es para el caso de P sub 2. Para el caso de P sub 1 vas a tener que usar la definición. ¿Por qué? Porque ahí tenés justo cuando en pi el seno pasa de positivo a negativo. No tenés una expresión. Por ejemplo, para P sub 2, en el cual el punto de interés es 1 pi sobre 2, directamente, para ese caso, f de xy es seno de y. Derivadas, hacer lo que vos quieras. Para Claro. P sub 2. Pero para P sub 1, la derivada la tenés que sacar por definición. Ah, está bien. Y al hacerla por definición, la verdad que me da también un valor raro, ¿no? Coseno de delta i sobre delta i. Valor absoluto, ¿no? A ver. Vamos a... ahora lo vemos. Lo vemos en el pizarroncito. Vos tenés seno de i en valor absoluto. Esto es f de xy. ¿Ves bien lo que estoy escribiendo? Sí, profe. Bueno, entonces, yo quiero la derivada parcial de f con respecto de y. Con respecto de x ya sabemos que es 0, cualquier punto. De y, ¿en qué punto era? En 0 pi, ¿verdad? 0 pi, exacto. En 0 pi. ¿Y esto qué es igual? Al límite para, vamos a suponer, el incremento lo vamos a llamar h, para no usar deltas, viste que hay que escribir mucho. De h tendiendo a 0, ¿de qué? De f, digamos, de 0, pi más h, pi más h. Estoy aplicando la definición de derivada. De paso Sí. para que haya un repaso de eso. Sobre f menos f de 0, pi. ¿Estamos? Todo esto sobre h. Bien. Entonces, acá que voy a tener el límite para h tendiendo a 0 de el valor absoluto del seno de pi más h. Pi más h. ¿Está bien? Sí. Menos, ¿cuánto es f en 0 pi? Es 0. Claro, ahí es 0 ya, sí. Sobre h. Bueno, debo calcular este límite, o sea, a ver si es que existe este límite. ¿Cómo sería el seno de pi más h? Vamos a hacernos acá. Supongamos que yo tengo este ángulo mide h. Y este ángulo es pi más h. O h más pi, es lo mismo. ¿Está bien? Fíjate que el seno de pi más h es igual a menos el seno de h. O sea que esto es el límite. Es para simplemente ver de dónde sale la identidad trigonométrica. Perdón, esa identidad.
el seno de pi más h, esto es valor absoluto entonces, de menos el seno de h. Todo sobre h. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si vos te fijás, cuando h tiende a 0, ya acá es un límite de una variable. Cuando h tiende a 0 por derecha, yo le saco las barras de valor absoluto y queda menos seno de h sobre h. O sea que el seno vale, el límite vale menos 1. Y cuando h tiende a 0 por izquierda, fíjate que esto va a ser menos el seno. Menos el seno. ¿Está bien? Sí, Lo vemos si vos querés así. Fíjate. Esto es h. Fíjate que el seno de h, digamos, desde los positivos es positivo y desde los negativos es negativo. Se acerca a 0, pero por los negativos. ¿Está bien? Por eso me queda menos el seno acá. Por lo tanto, vale 1. O sea que no existe el límite para h tendiendo a 0 de esto. O sea, no existe la derivada parcial con respecto de i en 0 pi. está bien. ¿Está claro ahí? Sí, sí, profe, sí, sí. No, no me quedó claro, perdón que le voy a preguntar, desde el punto 2, cuando es 1 pi sobre 2. El punto 2. A ver. Que me lo dijo al comienzo, sería cuando vale el punto, vale 1. Ah, bueno, pero bueno, porque vos fíjate que cuando i es pi sobre 2, cerca de pi sobre 2, el seno, ¿es positivo o es negativo? Recién estaba dibujada la función seno. Positivo. Positivo. O sea, seno de i es mayor o igual que 0. Por lo tanto, le puedo sacar las barras de valor absoluto y queda como seno de i. No necesito derivarlo por definición. No hay un cambio de signo. El tema Ah, es está cuando hay bien. cambio de signo por el valor absoluto. Está, ahí lo entendí, profe. Perdón, ahí está, sí, sí. ¿No? ¿Está bien? Bien, bien. Listo, profe. Me trabé con esto 2 días más o menos. ¡Upa! Un montón. No hay que ahogarse en un vaso de agua. La verdad que sí. Sí, sí, sí. Bueno, gracias, profe. No, de nada. Bueno, chicos, ¿qué otras dudas? Yo tengo una duda, profe, en el punto 8 de derivadas parciales también. Ajá, En el eh, inciso B. ahí vamos. Bueno, ahí lo compartimos para poderlo. Dada la función z f de x, es esa, ¿no? El Sí, 8. sí, sí, sí. 3x cuadrado y cubo menos 4, bueno, toda esa. Calcular las siguientes derivadas. Bueno, esas son derivadas iteradas, ¿no? Sí, eso no tuve drama. Mi duda era en el punto B, porque la profe nos dio un teorema que decía que si la función era de clase C2, con C2 se refiere a que
la función es continua y sus derivadas de primer y segundo orden también son continuas. Sí. Yo se lo puedo extrapolar a cualquier orden de derivada, ¿no? Bueno, vos ahí lo podés llevar, por ejemplo, vos fíjate que estas son derivadas de orden 3. Claro, Entonces, ¿qué tendrías que ver? Que sea clase 3. claro, esa era mi duda. ¿Son clase 3? Sí, 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 porque es una función que suma una polinómica más una función que es un producto de una polinómica por una sinusoide, por seno o coseno, que es continua y derivable n veces, y lo mismo ocurre con la exponencial, que es continua y derivable n veces. Por claro, lo eso. tanto, antes, sí, decime. No, no, que justamente eso era lo que tenía duda de cómo justificar. O sea, sabía que siempre que derive el coseno o la exponente esa siempre iba a tener algo, pero no sabía bien cómo justificarlo. Era eso justamente. Exactamente. De hecho, digamos, bueno, vos ya eh, calculaste el inciso A y te tenían te dieron iguales, ¿verdad? No Sí, está mal. sí, sí, eran iguales. Ahí lo busco y le digo que me dio, pero No, está bien, está eran bien. iguales, creo. No hay problema. Estos son ejercicios fáciles pero laboriosos, porque hay que hacer un montón de cuentas y todo eso. Sí, quedaba una expresión medio larga. Sí, la parte por ahí la que se extingue es la parte del polinomio. Por ahí la parte polinómica se extingue, pero las otras tenés que hacer un producto, tenés que derivar un exponente. Bueno, no es difícil, pero bueno, pero se hace largo por ahí. Ya con justificar, por ejemplo, que diciendo que siempre que derive el término de seno o coseno, siempre voy a tener otro seno o coseno, ¿ya con eso alcanzaría para la justificación? ¿O tengo que justificar todas las partes de la función, digamos? No, 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 eso lo podés expresar de manera general. Es un producto de una, de una función polinómica por una expresión seno o coseno, que para los efectos nuestros el seno y el coseno es lo mismo. ¿Eh? Claro, puedo decir El directamente seno es un que... el coseno es un seno, digamos así, desfasado en pi sobre 2. Claro. Así que no. Entonces puedo decir directamente que como eso se puede derivar n veces, ya puedo decir que las N veces derivadas de serían manera iguales. continua. Claro. Sí, sí, sí. Perfecto, gracias, profe. ¿Qué más, chicos? Miguel, yo tengo una duda con el 5 del mismo trabajo práctico. Una cosita que me trabé. A ver, ahí lo vemos. Cuando fui a, en ese, sí. Cuando fui a hacer la derivada por definición en el cero Sí. cero, este ejemplo estaba en un PDF. Y cuando Ajá. lo fui a hacer, o sea, en la función cero cero me daba tipo cero sobre cero. Y en el PDF había puesto que era cero directamente. Y no sé, o sea, seguramente aplicaba algo, pero no sé qué es lo que aplica. ¿Para hallar las derivadas parciales?
Claro, o sea, pide las derivadas parciales y pregunta si son continuas. Entonces busqué la derivada por definición en el 0,0 y cuando voy a hacer tipo, primero para fx, hago función en prima x, en prima x 0 menos función en 0,0, me queda ¿Sí? 0 sobre prima x menos 0 sobre 0. O sea, no me queda No, no, 0. 0 sobre 0 no. Fíjate una cosa. Vos acá, por ejemplo, si lo que querés es obtener la derivada parcial de f con respecto de x, por definición, vos para el 0,0 tenés que usar la definición. Es el límite Claro. para h, ponele, h es el incremento en x, en y, no importa, h tendiendo a 0, ¿de quién? De f, como es 0,0, va a ser 0 más h, h. En h, 0 menos f en 0,0. Pero f en 0,0 te lo dice acá, vale 0. Ah, está bien. Claro. O sea, sí, está bien. O sea, esto, Pues bueno, yo ya estaba terminamos de reemplazando escribir. el 0 en la ecuación. Y ahí sí me daba 0,0. Pero No, claro, no. ahí. O sea, esto sobre h. Ahora, Sí, vos sí, fíjate que f en 0,0, ¿dónde lo lees? Acá, vale 0. Listo, esto vale 0. Por lo tanto, lo que tenés que calcular es este límite. Que en claro. este caso también te da 0. ¿Por qué? Porque haces x por y. X lo reemplazás por h, pero y lo reemplazás por 0. Entonces, ¿qué te queda? Te Sí, queda 0 menos 0, todo sobre h, el límite. ¿Y esto cuánto da este límite? ahí sí hace. Sí, sí. Y da 0. 0 sobre cualquier número es 0. Y ahí me quedan continuas las dos, fx y fy. ¿O no? Bueno, ¿cómo demostrás la continuidad? La continuidad la demostrás, digamos, eh, ¿por qué? Porque sacaste la derivada que te dio 0 y después para xy, distinto de 0, 0, derivás esto por regla Sí. y este límite te tiene que dar 0. Claro, el límite en 0,0 de eso me tiene que dar 0. O sea, de la derivada me Claro, tiene que dar 0 también. Está bien. Está bien, está bien. para ver que son continuas. Genial, genial, genial. Bueno, gracias. Nada. ¿Qué otra duda, chicos? ¿El práctico 8? A ver, espérate que lo estoy buscando. Acá está. Diferenciabilidad. Ahora lo ponemos en compartir. Es un problema Sí, a son resolver, los tres ¿no? problemas. Sí, sí.
Bueno, el 18 decís vos, no sé, va, decime. Cualquiera de los tres porque no supe empezar ninguno, así que estoy en la misma en esos. Bueno, son problemas de tipo geométrico. Fíjate que te dice, dos de los lados de un triángulo miden. Bueno, te da la, la longitud de dos lados. Ambos con una cota de error de tanto, más menos tanto, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué es el error? O sea, voy a tener que A va a tener un error, delta A, lo voy a llamar delta A, o diferencial de A, no importa, de 0.0625 en valor absoluto. Y delta B, lo mismo. El ángulo comprendido entre estos dos lados de pi sobre 4 radianes, usando diferenciales, estimar el valor absoluto del máximo error que se comete al calcular el área del triángulo. O sea que tenés que obtener el área del triángulo a partir de A, B y del coseno, perdón, y en función de tita. ¿Cómo es el área de un triángulo? Base por altura sobre 2. Bueno, te da el ángulo para que vos puedas sacar la altura. A ver, disculpen un segundo. Bueno, entonces, hay que plantear el área del triángulo y a partir de ahí obtener el error absoluto al calcular el área. Fíjate que si Una, nosotros... ¿Cómo? una pregunta, profe. ¿Con el error absoluto se refiere al resto en la fórmula de aproximación lineal? El error absoluto lo vamos a estimar con el diferencial. O sea, el error absoluto del área es delta A, ¿no es cierto? Delta A es aproximadamente igual al diferencial de A, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿quién es A? Digamos, fíjate que cualquier lado lo podemos usar como si fuera la base, ¿no? Supongamos esto es B, esto es A, y este ángulo es tita. Y acá tengo la altura. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Sí, 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 profe.
Bueno, H sobre A es el seno de tita. O sea, esto es puro geometría. H sobre A es el seno de tita. Por lo tanto, H es A por seno de tita. A por el seno de tita. Bueno, entonces vamos a la expresión para el área. El área es base por altura sobre 2. Entonces, B por H va a ser B por A o A por B, es lo mismo. A por B, seno de tita sobre 2. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Sobre 2. Bien. ¿Qué vemos acá? A es una función de dos variables, como las que usamos nosotros. A es función ¿de quién? De A y tita sería. Nosotros la consideramos, no, tita no, porque no me da un error para tita. Entonces yo no lo considero Ah, variable. A mí claro, me dice que sí, el claro. ángulo comprendido entre ellos es pi sobre 4. Los que me da con error es A y B. Claro, ahí ve. Entonces para mí, yo lo tengo, desde ese punto de vista, a lo considero como una función de A y de B. ¿Estamos? Con lo cual, el diferencial de A, que es el que me estima el error absoluto, el diferencial de ¿a qué va a ser igual? A la derivada de f con respecto de A, derivada parcial de f con respecto de A, por delta A. Acá vamos a tomar, para delta A y eso tomamos el valor absoluto después, cuando reemplazamos. ¿Está bien? Y esto es derivada de f con respecto de B por delta B. Claro, Bueno, y nada. esto nos quedaría igualado al valor absoluto de 0,0625 entonces, ¿no? ¿Cómo? No, delta A en valor absoluto 0,625 y delta B lo mismo, porque dice que ambos. Claro. Y después tengo que derivar. ¿Qué derivo? F. ¿Quién es F? Es esto. Claro, sí, Con ahí me respecto. di cuenta cómo era, sí. ¿Eh? Sí, sí, Reemplazo me di tita. cuenta. Tengo todos los datos. Claro, no Reemplazar y sabía listo. interpretarlo bien. No había llegado a esto. ¿Estás? ¿Entendió? Sí, 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 sí. Ahora sí, profe, gracias. No, de nada. ¿Qué otra cosa, chicos? Profe, por mi parte tampoco trato de avanzar un Bueno, poco más. Gracias, profe. buenísimo. No, por favor, que anden bien. Bueno, profe, hasta luego. Chao, hasta luego.
Bueno. No, seguramente para la otra semana, puede ser, sí, para el miércoles que viene, sí. Sí, sí. Chao.